Hola nuevamente a todos los colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería. En esta entrega vamos a dar turno a la caoba. Este es un video del cual ya lo debía, además es una de las maderas que a mí en lo personal me gusta más. De toda la vida que he trabajado, en todas estas décadas que he trabajado la madera, la caoba, para mi gusto, es probablemente la mejor madera o la que se deja trabajar más bonito. Bueno, vamos a presentarles una muestra de caoba. Aquí está. Observen esta muestra. Tiene una veta que llaman flamígera, ¿verdad? Esta muestra particularmente es del estado de un árbol que se cortó en el estado de Campeche. Vamos a ver algunos datos. Voy a hacer un acercamiento. El nombre común es caoba hondureña. También le llaman caoba en su momento en el mediados del siglo XIX se le llamó caoba Tabasco, porque mucha de la caoba que se fue a Inglaterra, procedía justamente de la zona mexicana del estado de Tabasco. Muy bien, el nombre científico en este caso de esta muestra es Swietenia macrófila. Pero ahorita vamos a ver algunas otras variantes y caobas legítimas también que son americanas. Ahora, aquí hay algo importante. Vale la pena destacar el hecho de que mucha gente cree que esta madera es la más cara. Y de hecho hay información en la internet que puede confundir mucho sobre todo a los principiantes y a los que todavía no tienen mucha experiencia en el asunto de las maderas. Sin embargo, la caoba no es la madera más cara. Sí es la madera de referencia que representa los muebles de lujo y los muebles de mucha ostentación, igual que el nogal. El nogal también es una madera que es símbolo de lujo y de la ostentación, ¿verdad? En su momento, en los siglos XVI, XVII, el nogal era la madera por elección de la realeza de diferentes monarquías en los países europeos. Y paulatinamente, a partir de principios del siglo XVIII, empieza una transición paulatina hacia la caoba. Ahorita vamos a contar justamente esa historia. Sin embargo, quiero ahorita contarles una anécdota de cómo es que empieza mi gusto y mi interés justamente por las maderas, justamente es por esta madera. En la década de los 90 viví varios años en la Ciudad de México, viví un poco más de 10 años en la Ciudad de México y allá pues colaboré en algunos talleres, trabajé en algunos talleres como ayudante, como aprendiz de carpintero y en alguna ocasión trabajando con un carpintero de la zona sur de la ciudad de Coyoacán, ocurrió que fuimos a instalar unas puertas en la zona del club de golf, allá en la salida a Cuernavaca. Una zona lujosa, con casas muy fifís. Y estuvimos instalando puertas y algunas cosas que era justamente carpintería sobre medida y a domicilio. Y entonces en el momento de estar poniendo las chambranas, yo recuerdo con claridad que el dueño de la casa se le quedó viendo a la madera que estábamos poniendo, que yo estaba cortando de chambranas y estaba yo ahí colocando, y pues no le gustó, no dijo nada. Luego la persona con la que yo trabajaba fue a conseguir algunos herrajes o cambiar unas bisagras que creo que no eran. Yo recuerdo que salió, ¿no? Y entonces el dueño de la casa me pidió una muestra de madera para enseñársela a su esposa, o se la llevó, un recorte de la chambrana que yo estaba colocando, y alcancé a escuchar que le dijo, le comentaba el señor a su esposa, dice, no sé qué madera sea esto, pero esto no es caoba. Sin embargo, a mí, en el taller, el patrón que en ese momento yo tenía, el dueño del taller, siempre me manejó a mí en lo personal que eso era caoba sudamericana. Esa era la referencia, caoba sudamericana. Me dijo, no, esto es caoba, sí, claro que es caoba, sudamericana. Pero estando ahí en ese domicilio, el señor estaba súper molesto. De hecho, terminaron ahí un poco mal cuando se entregó el trabajo, todo esto. Y claro, yo ahí no me vi involucrado porque yo iba en calidad de ayudante. Pero sí sé que el señor
estaba seguro que eso no era caoba. Incluso le dijo que su hijo, el señor, estaba construyendo algo en la zona de la Riviera Maya y que pues sabía lo que era la caoba. ¿Qué es lo que ya en su momento averigüé, investigué bien con detalle y qué es lo que el patrón con el que estaba yo trabajando tenía o le estaba instalando a ese señor? Estaba instalándole chambranas con esta madera. Fíjense que pareciera de lejos y para ojos no muy bien entrenados, pues de lejos pareciera que podía ser una madera tropical interesante. Esto era lo que le estaba poniendo en su momento a las puertas a manera de chambranas. Esto es Banac, que es de la especie de las virolas. Si es de Sudamérica, es de la zona del Amazonas peruano y el Amazonas brasileño, ¿verdad? Esto es Banac, que es una madera, por cierto, que es picante a la nariz, es decir, irrita la nariz. Sí le entra, a esta sí le entra la polilla, ¿verdad? En su momento el señor no sabía bien qué era esto, pero yo sí me acuerdo que trabajando esta madera y cortándola en el taller, me irritaba mucho la nariz. Y ya después, con la certeza del asunto, averigüé que era Banac. ¿Y por qué hago este comentario? Bueno, lo importante de esto es que hay un montón de maderas que la gente les llama caobas. Y si no son caobas y se parecen más de lejos, le llaman caobillas. Sobre todo las que son de origen asiático. Pero en realidad solamente hay 3 especies de caobas legítimas. Solamente 3. Vamos a ver cuáles son. Aquí preparé el cuaderno para vamos a empezar a identificar cada una de ellas. O platicarles acerca de cada una de ellas. Lo que se les conoce como caobas legítimas, que son caobas de América, son 3: la Swietenia mahogany, la Swietenia macrófila y la Swietenia humilis. Hay una cuarta caoba que era la caoba de la costa de Venezuela, que hace 50, 60 años se consideraba que era otro árbol de caoba, otra especie diferente. Sin embargo, estudios más recientes, sobre todo cuando se hace una confronta con la genética, resulta que la caoba de la costa de Venezuela, estrictamente hablando, es esta. O sea, es esta misma caoba, ¿verdad? Y esta caoba, la mahogany, esta es la caoba que en su momento, en la época colonial, se le conoció como la caoba española o caoba cubana. Sin embargo, este árbol crece o crecía en todo lo que eran las islas caribeñas, desde las Bahamas, el sur de la península de la Florida, en Estados Unidos, Cuba, la isla de la Española, que incluye al país de Haití y a República Dominicana, lo que es Puerto Rico y algunas de las islas estas que se van acercando a Venezuela, que fueron colonias francesas, etcétera, ¿verdad? Y también se me estaba pasando la isla de Jamaica, que tenía árboles. Las referencias que yo conozco es que tenía árboles gigantescos de caoba de esta especie, con diámetros de alrededor de 4 metros y alturas cercanas a los 50 metros. O sea, eran árboles espectaculares, monumentales. Entonces el nombre común de la mahogany era caoba de Cuba o caoba española en la época colonial, y también le llamaron caoba de las Indias Occidentales. Sin embargo, la caoba que es ya continental, ya tierra adentro, es la Swietenia macrófila, que es la que tenemos aquí en México desde el estado de Veracruz, todo lo que es la península de Yucatán, pasando por Centroamérica, lo que es Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, pasando por Colombia, la zona del Amazonas peruano, brasileño y Venezuela. Esos son y se me olvida también las Guyanas, las 2 Guyanas, la Guyana francesa, la Guyana que originalmente era inglesa, y Surinam también tienen tremenda cantidad de Swietenia macrófila, que a nivel comercial se le conoce como caoba de Tabasco o caoba hondureña. Pero aquí hay una aclaración que es muy importante. El nombre de caoba hondureña, en su momento se le dio en el siglo XIX, no se refería a la Honduras que conocemos hoy día. Se refería a la Honduras británica, es decir, lo que hoy día es el país de Belice.
que colinda justamente una parte con Guatemala y otra parte con México. Entonces, cuando se refieren a caoba hondureña, se refieren a la caoba de la zona en donde se enchincharon ahí los ingleses, agarraron ciertas tierras a la de a fuerza, una zona que estuvo descuidada en la época colonial, y originalmente lo que buscaban los ingleses era el palo de Campeche, que era un árbol que da un tinte rojo que era muy apreciado en su momento en Europa porque era un pigmento textil. El palo de Campeche, no me acuerdo el nombre científico del palo de Campeche, pero lo importante es que eso era lo que más valoraban y apreciaban de lo que se podían cortar y robar, vamos a decirlo así, del Imperio Español en esa zona. En esa zona, justamente lo que hoy día es Belice. Era una zona que estaba descuidada y aparentemente a nadie le interesaba. Entonces, cuando se acaba el furor del pigmento que se obtenía a partir del palo de Campeche, y además que fue escondite de piratas, la zona de Belice, piratas ingleses o corsarios ingleses. Entonces, cayeron los precios del pigmento del palo de Campeche, porque saturaron el mercado europeo en el siglo XVI, XVII, y resulta que en aquella época los muebles de la realeza inglesa, los muebles de la realeza española, los muebles de la realeza francesa principalmente y también la italiana, en Italia, las maderas con las que se hacían los muebles de lujo, era principalmente el roble y el nogal. Eran las dos principales. Y con una excentricidad, el ébano de Ceilán. No el ébano africano, el ébano de Ceilán, cuyo nombre científico es el Diospyros ebenum, que Ceilán es una isla que está en Asia. Bueno, entonces, hasta principios del siglo XVII es que un señor, Sir Walter Raleigh, un inglés que fue pirata, bucanero o corsario, y que anduvo ahí robándole oros y tesoros a las naves españolas, a los barcos españoles, y que anduvo tratando de conquistar nuevos territorios, se fijó que los barcos españoles, muchos de ellos, se hacían con mástiles de caoba, con muchas piezas de caoba, incluso había algunos barcos que completos eran de caoba. Y le llamó la atención tal hecho. Entonces, él fue el primer inglés que realmente lleva la madera de caoba a Inglaterra. Ya para esto en España, el Escorial tenía algunas cosas alguna construcción en caoba. O sea, la caoba se utilizaba de una manera muy discreta y pequeña, pero no causó furor en España, es curioso, teniendo toda una serie de colonias que generaban la Suitenia macrófila. Pero resulta que los ingleses descubren el gran valor ornamental y sobre todo los carpinteros que ya después del Renacimiento europeo se les empezó a llamar en la Francia de los Luises ebanistas, justamente por el trabajo con el ébano de Ceilán. Ya en su momento tendré yo que dedicar un video justamente a la diferencia entre la ebanistería y entre la carpintería, pero eso viene más adelante. Entonces, ya se le da a los carpinteros que trabajan la madera con muy alta calidad, se les da el nombre de ebanistas, ¿verdad? Y ellos empiezan a apreciar justamente la madera de caoba, la que viene de América. Principalmente los ingleses y con unos pequeños o unos pocos años de diferencia los franceses también. Los franceses obtenían su caoba de dos zonas principalmente, de lo que es la zona de la Guyana, entre Brasil y Venezuela, y obtenían también caoba, esa era la macrófila, y obtenían caoba mahogany de Haití, de los que se apoderaron de una parte de la isla de la Española, se la quitaron a los españoles justamente, y entonces la mitad de la isla aproximadamente se convierte en territorio francés, hoy día conocido como Haití, y la otra mitad es lo que es República Dominicana. Entonces, la fuente de madera para la realeza francesa, para los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, que fue el último,
y ya luego vienen los muebles estilo imperio y todo eso en la Francia, todo eso empezó a inundarse de caoba, aunque los ingleses ganaron por unos cuantas décadas. Ahora bien, hay un tercer tipo de caoba que tiene poco interés como madera, que se le conoce como caoba del Pacífico, también se le conoce como caoba enana, que es la Swietenia humilis. Esa caoba crece en la zona del Pacífico desde México, la zona de, vamos a decir, de Nayarit, hasta pasando por Centroamérica hasta la zona del Darién y un poquito la zona de Buenaventura en Colombia, pero tiene poco interés. Se pueden sacar piezas pequeñas de ahí para torneados. Hay quien considera que la Swietenia humilis ya tiene una genética diferente a la macrófila. Se considera que estas en algún momento histórico, hace millones de años, estuvieron hermanadas, pero esta ya es una especie diferente. Ahora, puede haber hibridaciones entre esta, y puede haber hibridaciones, las que más se dan es entre la macrófila y la mahogany. Y actualmente la mahogany se ha cultivado en Asia con cierto éxito, nada más que para tener árboles maderables se requieren, de buena calidad, se requieren por lo menos unos 25 o 30 años, que ya tengan un poco de duramen. Pero los árboles que tumbaron de la isla de Jamaica en el siglo XV y XVI, los ingleses, y los españoles, eran árboles de 400 años, de 300 años de caoba, eran árboles gigantescos. Entonces no es tan fácil volver a tener esos que se acabaron absolutamente. Los árboles monumentales y antiguos de caoba prácticamente se los acabaron. Ahora bien, ¿se considera que la caoba es la madera más cara? Pues no. Hay maderas mucho más caras que la caoba. De hecho, el nogal americano es más caro, cuesta mucho más caro que esta madera, que la caoba. El pie tabla, depende en qué parte del país y en qué país también, eso es importante. Pero aquí en México, en el estado de Veracruz, el pie tabla de caoba, que proviene de Tabasco, de Campeche o de la península de Yucatán, anda alrededor de las 60 pesos, 70 pesos el pie tabla. 70 cuando la tabla es un poquito más ancha, ¿verdad? Que es todavía un precio muy accesible. Aquí el encino rojo que viene de la costa este de Estados Unidos, el Quercus rubra, nos llega sobre 80 pesos el pie tabla, entre 80 y 90 dependiendo de la maderería. O sea, es más caro aquí en Veracruz el encino americano que la caoba, por ejemplo. Pero el nogal americano nos llega sobre los 250, 260 pesos el pie tabla. El pie tabla es un cuadrito de 12 pulgadas por 12 pulgadas por 1 pulgada de grosor. Entonces es mucho dinero. Una tabla de nogal americano con unos 8 pies tabla, pues sale como 2.500 pesos. Eso es muy violento para una madera. Y hay maderas más caras todavía. Por ejemplo, el ébano, el Diospyros ebenum y el Diospyros crassiflora, que es el ébano africano, se venden no por volumen, se venden por kilo. Y actualmente los que manejan el ébano, las pocas personas que manejan el ébano son los lauderos, que hacen instrumentos musicales de cuerda, y los luthiers, que también están dedicados a hacer instrumentos de cuerda tipo violines, tipo chelos, bajos, contrabajos, etcétera. Ahora bien, por ejemplo, yo podría comparar esta madera, la caoba, si pudiéramos hacer un equivalente en la tabla periódica de los elementos químicos, esta sería el equivalente al oro. Sin embargo, el oro no es el metal más caro. Hay metales de transición y metales raros mucho más caros que el oro. Es decir, el renio, el osmio son mucho, mucho más caros que el oro. Incluso el platino es más caro que el oro, ¿verdad? Sin embargo, no son el renio, el osmio y otros metales, no son metales que se utilicen para joyería. Tienen otros usos y, por ejemplo, beneficiar varias toneladas de algún mineral particular para obtener 1 gramo de osmio sale violentamente caro, o de renio, por ejemplo. Entonces, el oro es la referencia, pero no es la madera más cara. Y la caoba es el equivalente, en el caso de los metales, como si fuera el oro.
Es decir, representa la ostentación, el lujo, la riqueza, sí, es cierto. Y es la referencia a nivel mundial para un mueble que se considere un mueble de lujo. Ahora, ¿qué otro tipo de maderas se consideran caobas? Las que no son, vamos a decir, legítimas, pero parecen caoba y se consideran como caobas, son las que vienen de África. Es decir, vamos a ver aquí, vamos a darle la vuelta a la página. Y como caobas africanas tenemos de entrada los del género Entandrophragma. Así, tal cual, Entandrophragma. Entonces empezamos con la útile, y esa se le conoce con el nombre coloquial de cipo o cipo útile, mebrú, o así, dependiendo del país. Esta es de las cosas que una misma especie puede tener varios nombres dependiendo del país en el que se cosecha, en el que crezca la planta. Pero estamos hablando de países como Costa de Marfil, países como Camerún, como Guinea Ecuatorial, como la Guinea Conakry, que es la francesa, Senegal, en fin. Luego tenemos la Entandrophragma angolense, que se le conoce como timbi o tiama, ¿verdad? Y tenemos la otra, que es la Cylindricum, que es súper conocida como Sapelli abduciro, abudicro, perdón, y sapele. En inglés, sapele se le llama en inglés. Pero en español lo conocemos como sapele. Es famosa porque esta se exporta mucho a Europa, pero demasiado. Y de hecho hubo una época en los 80s que se puso de moda justamente esta madera. Y seguimos ahora con otro tipo de caobas africanas, que son las del género Calla. Aquí tenemos Calla iborensis, que también se le llama Acayú de Costa de Marfil, Calla antoteca, que se le conoce como Acayú Conakry, o Acayú de la Guinea española. Conakry es la Guinea francesa, ¿verdad? Y la Calla senegalensis, o Acajú de Senegal, o Gabón. Y si hay otros países, bueno, se verá que estas maderas también tienen otros nombres dependiendo del país. Entonces, hay quien dice de manera así muy estricta que estas no son caobas, aunque lo parezcan, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar aquí, por ejemplo, vamos a ver esta beta. Esta no tiene barniz, voy a tratar de que se vea, vamos a hacer ahí un enfoque más o menos bueno. Esta me la trajo un amigo que es bailarín de salsa y me la trajo de África. Esta madera no la tengo así identificada al 100%, habría que hacerle un estudio al microscopio con las gentes que se dedican a esto, pero esto es calla. No sé cuál de las tres callas sea, pero realmente se parece bastante, o sea, para ojos que no son expertos, esta es Suitenia macrófila, que es caoba mexicana, y esta es caoba africana. Pareciera que son parecidas, pero en realidad no lo son, ¿verdad? Y esta de aquí, es cipo. Esta de aquí, es esta de acá. Vamos a ponerla. La cipo útile. Vamos a hacer un acercamiento. Entonces, chequen. Fíjense cómo cuando no se es muy experto, es fácil confundir estas tres maderas. Es relativamente fácil. Incluso, vamos a poner aquí tengo aquí un libro de maderas. Y aquí vamos a poner las fotos coloreadas que tenemos por acá. Aquí están, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la caoba americana. Aquí tenemos la caoba africana. También al macoré a veces le llaman caoba. El iroco no, el iroco es como si fuera un roble africano, más o menos, ¿verdad? Y por aquí tenemos el cipo. Vamos a ver dónde está. Ajá. Aquí está el cipo, ¿verdad? Que a este también le llaman caoba africana, ¿verdad? Y aquí está otra que también se le llama caoba africana, que es el sapeli, ¿verdad? En fin, aquí lo importante es que los puristas consideran que solamente si es suitenia es caoba. Y hay otras personas, sobre todo en Europa, que consideran que también hay otras caobas que se parecen a la original, llamadas caobas africanas. Ahora, ¿qué pasa en Asia? En Asia también hay otra familia de
de caobas. Vamos para acá, que le llaman asiática, ¿verdad? Principalmente del género Shorea. No voy a poner todas porque son por lo menos 12 especies. De las 138 que hay de este género, 12 se utilizan como recurso maderable. Y en general se les conoce como Meranti, Lawan o Loan. Seguramente muchos de ustedes han visto que mucho de los triplais, ¿verdad? Vamos a mostrar aquí. Tenemos un triplay. Ya puse ahí mis dedos. De este tipo. Y este es triplay asiático, justamente. En este gabinete de cocina que estoy haciendo. Que se le conoce simple y sencillamente como caubillas. Bueno. Entonces, principalmente esto. Ahora, también hay otra especie de caubillas que se tiene el nombre científico de aucumé y lo conocemos como aucumé. Les voy a enseñar una chapa delgadita porque se utiliza mucho para hacer chapa. Aquí tenemos el chapa de aucumé, que también es un árbol de origen africano. Y esto entra dentro del paraguas y la familia de las caobillas, es decir, maderas que parecen de lejos caoba, pero ya cuando se ve de cerca la veta, ya no son caobillas. Ahora, ¿cuál es el encanto que tiene la caoba? Ok, la caoba tiene encanto de que dependiendo el corte, cómo se corte, si es una tabla radial, si es una tabla tangencial, si es una tabla que está cerca de una ramificación, tiene cierto tipo de encanto la veta. Es decir, vamos a ver aquí ahorita un libro, el libro del Spanagel, en donde describe este libro ya lo reseñé en otro video, donde describe algunas de las vetas más interesantes que pueda presentar la caoba, que también en todas las maderas se presentan este tipo de vetas. Por ejemplo, este dibujo lo voy a acercar un poquito, se le conoce como dorso de violín, ¿verdad? Y dependiendo del corte, esto normalmente se da en cortes radiales, en ciertas partes del fuste del árbol, ¿verdad? La caoba resalta mucho la belleza de esto. Luego tenemos aquí la caoba moteada, ¿verdad? Que también se da en algunos cortes radiales altos. Y tenemos aquí la veta con hilo quebrado, que esto es súper común. Esto le da mucha lata a los carpinteros, pero les voy a enseñar ahorita lo que es una pieza de caoba con hilo o lisas quebradas. Vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. Aquí tengo una muestra. A ver si se alcanza a enfocar bien. Aquí tengo esta pieza. A ver, voy a girarla. De este lado ya está, lo lijé con grano 360, ¿verdad? Porque por cierto, aquí tenemos la cresta típica de una pieza de caoba que está cercana a una ramificación del tronco con alguna otra parte, alguna rama. Vamos a ver aquí, del lado de acá no está, aquí se ve muy bonito. Quiero que chequen esto. Por ejemplo, si yo cepillo con un cepillo de aquí para acá, va a haber algunas partes de la caoba que se van a poder lijar bien y hay otras partes rasposas. Por ejemplo, aquí esta zona que está oscurita está rasposa, pero la zona que está aquí más clarita está lisita. Eso quiere decir que está cruzada, que esta viene subiendo para acá y esta va subiendo en sentido contrario. Y aquí se puede ver, vamos a tratar de que ahí se ve. Por ejemplo, aquí va contra fibra. Aquí también se ve muy bien. Aquí se ve maravilloso, ¿verdad? Esto está rasposo, quiere decir que cuando lo pasamos por el cepillo, aquí iba en contra de y aquí en el medio, en lo clarito, va a favor. Esto es una maravilla. Esto colocado simétricamente en los muebles, en puertas entableradas, a nivel de banistería, esto es muy, muy decorativo y muy apreciado. Muy, muy apreciado cuando se eligen vetas deliberadamente de esta manera. Aquí está más lijado, está más pulcro, no se nota ya tanto. A ver si haciendo un acercamiento. Ay, ay, qué cosa tan bonita. Ahí se ve muy bien.
la veta de la caoba. Ahora, vamos a ver cómo es que llega la caoba a Inglaterra. Bueno, pues vía Sir Walter Raleigh. Este señor, que por cierto nos suena a marca de cigarrillos, los que vivimos en los 70s, era una marca Raleigh muy conocida, creo que ya no existe, pero aquí lo importante es que este señor fue el que introduce realmente la caoba en Inglaterra. Y además, Raleigh fue de los que robaban tesoros y lo que sea en diferentes partes de la América colonial española. Y él se llevó mucha caoba, sobre todo en la zona de la Guyana, de la zona que llaman ahora del Esequibo, de la cuenca del río Esequibo, que ahorita está en disputa entre justamente Guyana y Venezuela, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que él es el que también introdujo la papa, me parece, y también creo que el tabaco. Dio a conocer el tabaco en Inglaterra. Pero lo importante aquí, lo que nos interesa es justamente que este es el señor que introduce la caoba en Inglaterra, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es la geografía de la zona en donde crece la caoba americana. Vámonos para acá a la computadora. Ya puse por aquí un mapa. Vamos a ver por acá. ¿Se alcanza a ver? Aquí está, mapas. Perfecto. Entonces, la caoba prácticamente se da desde esta zona del sureste mexicano, todo lo que es la península de Yucatán, todo Centroamérica, sobre todo la caoba macrófila. La macrófila viene por acá y entra al Amazonas por esta zona, y aquí, en la zona de Brasil, se mete al Amazonas. Luego, la Swietenia mahogany es prácticamente de todo lo que es la zona, toda esta zona del Caribe americano y el sur de Florida, lo que es Cuba, lo que es República Dominicana, lo que es Puerto Rico, lo que es la isla de Jamaica, en fin, toda esa zona. Y ya volteando hacia el Pacífico, desde la zona aquí de Nayarit, todo el Pacífico pasando por Centroamérica hasta por acá más o menos, está la Swietenia humilis, que es el árbol que no tiene tanto interés como árbol maderable porque da piezas muy pequeñas. Y en la zona africana, la zona de las caobas africanas es toda esta zona. A ver, vamos a irnos para acá. Toda esta zona hasta Guinea Ecuatorial, el Congo, Camerún, por acá. Toda esta es la zona de las caobas africanas. Y la zona asiática básicamente es Malasia, Indonesia y Filipinas, ¿verdad? La zona de la caoba asiática es Malasia, Indonesia, acá, y las islas Filipinas, ¿verdad? Que en alguna parte de las islas Filipinas hay un español medio raro, ¿verdad? Y aquí en Guinea Ecuatorial también se habla español. Curiosamente, muchos no saben que hay un país africano que se habla español. Ahí les doy un dato nuevo. Entonces, vamos a regresar para acá y vamos a ir cerrando este video. Aquí lo importante es que esta es una de las mejores maderas para hacer muebles de lujo, y además es muy cómodo trabajar con ella. No tiene un aserrín que irrite mucho la nariz, y esta es una madera que fuera de su entorno natural nunca se va a polillar. Además hay otra cosa importante: la caoba sí trabaja, sí se tuerce, sí se pandea, pero trabaja poco comparativamente con cualquier otra madera. Por lo tanto es mucho más estable que el nogal, por ejemplo, o que el roble, o que el encino, ¿verdad? Bueno, coméntenme si quieren que hable de alguna otra madera, con todo gusto. Por el momento es todo. Chao.